¿Por qué grandes científicos, que no eran ningunos tontos, sino verdaderos genios, científicos como Galileo Galilei o Isaac Newton, eran creyentes, tenían inmenso respeto y amor por la Biblia, fueron fieles a sus confesiones cristianas, y después se implantó la idea de que para avanzar en la ciencia había que darle una patada a la fe? ¿Por qué pasó eso? Bienvenidos, esto es De Camino, programa 205. Ese 2 indica que estamos en la vertiente ciencia y fe, que es uno de los temas candentes que tratamos en De Camino. Ese 2 indica eso, y el 05, el 5 indica que este es el quinto programa de ciencia y fe. Así que estamos aquí, bienvenidos. Soy Fray Nelson Medina, su guía en esta parte del trayecto, y vamos a ver los orígenes del cientificismo. Atentos. En nuestros programas anteriores de ciencia y fe, hemos visto el ejemplo de grandes genios, grandes científicos, como Galileo Galilei o Isaac Newton. Verdaderos portentos de la inteligencia que, a su manera, pusieron las bases de lo que hoy entendemos como ciencia moderna. Y al hablar tanto de Galileo como de Newton, hemos destacado un hecho, no lo hemos dejado pasar. Ambos creían en Dios, ambos veían con respeto a la Biblia, la estudiaban, la interpretaban, y ambos fueron fieles a sus respectivas comunidades cristianas. Galileo vivió y murió católico, con todos los problemas que yo sé que hubo con la iglesia, pero Galileo vivió y murió católico, tuvo una hija religiosa. Newton escribió más sobre teología y sobre Biblia que sobre matemáticas y física. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿qué pasó en el siglo XVIII? Porque ahí es donde está el quiebre. ¿Qué sucedió en el siglo XVIII? Newton murió a comienzos del siglo XVIII, pero si nosotros vamos al siglo XIX, encontramos un panorama totalmente diferente. Vamos a encontrar a un hombre como Augusto Comte en la segunda mitad del siglo XIX. Vamos a encontrar a un hombre como Karl Marx, que atraviesa ese siglo. Vamos a encontrar a un hombre como Ludwig Feuerbach. Todos estos, gente inteligente, no a la escala, por supuesto, de Galileo, no a la escala de Newton, pero gente muy inteligente. Y para ellos, para todos ellos, era perfectamente evidente que la idea de Dios era una idea que tenía que desaparecer. Para ellos eso era clarísimo. Dios estorba. Entonces hay un punto de ruptura y ese punto de ruptura es el siglo XVIII. ¿Qué pasó a lo largo del siglo XVIII? Esa es una pregunta que puede hacerse con la misma seriedad con la que nosotros hacemos otras preguntas. ¿Qué pasó aquí? Porque lo que surgió a partir de finales del siglo XVIII y que llega en buena parte hasta nuestros días es lo que se conoce como cientificismo. Ojo, no estamos hablando de ciencia. Ciencia es esta maravilla, ciencia es esta maravilla y la de muchos más, la de un Pasteur y la de tantos otros. Pero el cientificismo se caracteriza por considerar que la única forma de conocimiento válido es la ciencia. Ese es el lema del cientificismo. La única forma
de conocimiento válido es la ciencia. O sea que lo que no sea ciencia no tiene validez, es pura opinión, es pura subjetividad, es gusto, es capricho, es manipulación, es superstición. Esta es la manera como piensa un cientificista. Hay científicos que son buenos en su campo y son cientificistas. Hay personas que no son científicos, pero que tienen tan metido en la cabeza que la ciencia es la única forma de conocimiento válido, que son cientificistas. Todas las combinaciones son posibles. Tú podrías hacer una especie de cuadro. Se puede hacer un pequeño cuadro. Ese es un cuadro que se puede hacer. Entonces, tú te preguntas aquí, ¿la persona es científico? Y aquí te preguntas, ¿la persona es cientificista? Y todas las posibilidades pueden darse. Entonces vamos a decir que científico puede ser sí o no. Cientificista puede ser sí o no. Y entonces tú te puedes encontrar una persona que, por ejemplo, esa persona es un científico y resulta que no es cientificista. Eso puede darse. O puede darse el caso de una persona que es científico y que también es cientificista. Hay personas que no practican la ciencia, pero creen firmemente en la ciencia. Consideran que la ciencia es lo único que puede dar conocimiento. Y hay personas que no son científicas y que tampoco son cientificistas. Todas las posibilidades pueden darse. Pero ¿de dónde vino el cientificismo? Entonces, no viene de la ciencia. Repito, nosotros tenemos grandes científicos que fueron creyentes, que leían la Biblia, que querían interpretarla, que fueron fieles a la iglesia. Entonces, ¿de dónde viene toda esa idea? Pues viene de varias cosas. En primer lugar, un factor importantísimo es el éxito de la ciencia experimental. La ciencia experimental, es decir, la que tiene su origen en hombres como Galileo, produce resultados. La ciencia experimental produce tecnología y resulta que la tecnología cambia la vida de la gente, muchas veces mejorándola. Entonces esto tiene un impacto social y da prestancia y altera los presupuestos del Estado, porque hay que invertir en investigación y hay que invertir en ciencia y hay que invertir en universidades. Además, la tecnología a finales del siglo XVIII produjo una cosa absolutamente impresionante que se llama la revolución industrial. Pero al mismo tiempo que estaba surgiendo la revolución industrial, estaba surgiendo el capitalismo. Y es esta unión entre revolución industrial y capitalismo la que va a producir una especie de aceleración. Podríamos decir que la revolución industrial aceleró al capitalismo y el capitalismo aceleró a la revolución industrial. Es decir, poder producir más automáticamente afianza la idea de que hay que superar la demanda, hay que crear una demanda ficticia, hay que mejorar las ventas y todo lo que eso implica. Entonces, cuanta más revolución industrial, mayor expansión capitalista. Pero a la vez, cuanto mayor expansión capitalista, mayores posibilidades de extender la revolución industrial. Esta fue la circunstancia que se presentó en Occidente, empezando particularmente por Inglaterra. Esto fue lo que sucedió. Hay otro factor que también hay que mencionar, y es que la ciencia moderna tiene un tremendo poder explicativo, y ese poder explicativo luego se refleja en bienestar para muchas personas. Pero empecemos por el poder explicativo como tal. Piensa, por ejemplo, en aquella ley de la gravitación de Newton, que en su enunciado más sencillo dice que hay una constante gravitacional y hay dos masas y esto se divide por la distancia al cuadrado y que esto expresa la fuerza
de atracción, la fuerza que hay entre dos cuerpos. Lo admirable es que esta ley, salvo las modificaciones y mejoras relativistas de Albert Einstein, esta ley es capaz de explicar lo que sucede al frente de mi casa y lo que sucede entre galaxias. Ese es un poder explicativo impresionante, un poder explicativo que antes parecía reservado únicamente a la religión. El poder explicativo también produjo cosas maravillosas. Por ejemplo, un caso que yo creo que es muy notable es el caso de las vacunas. Las ideas de Louis Pasteur, cuando él se da cuenta de qué es lo que sucede, cuál es el mecanismo de las vacunas, esto cambió la vida de la sociedad, esto produjo inmensas mejoras, esto produjo unos cambios impresionantes. Es decir, este impacto de la ciencia se siente en los hogares, se siente en la vida de la gente, se siente en la cotidianidad, y eso hace que las personas fácilmente caigan en una especie de admiración irrestricta. Pero en nuestro próximo programa de Ciencia y Fe, si Dios nos permite, vamos a mencionar un tercer factor, y ese tercer factor lo vamos a llamar aquí la presión de los intelectuales. Esta es una realidad sociológica interesantísima que se va a dar fundamentalmente en Francia y que está ligada, esta presión está ligada a un fenómeno que la historia recoge copiosamente porque lo cambió todo. Ese fenómeno se llama la Ilustración. La Ilustración no significó solamente que vamos a estudiar más o que vamos a aprender más cosas. La Ilustración también significó un movimiento social y político. Y es sobre todo la Ilustración la que va a decir, por un lado va la ciencia, conocimiento racional, y por otro lado va la fe, que es pura superstición. Esta oposición vino a darse en la Ilustración. Y un personaje importantísimo dentro de ese proceso es un hombre llamado Voltaire. Voltaire es un hombre que va a tener un impacto inmenso dentro de ese proceso. Pero de esto tenemos que hablar en nuestro siguiente programa. Por ahora es bueno darse cuenta que el cientificismo no es algo que esté en el ADN de la ciencia. Repito la frase, el cientificismo no está en el ADN de la ciencia. Es un agregado que básicamente tuvo su origen, dijimos aquí, por aquí lo escribimos, en el siglo XVIII, y que tiene que ver con estos factores que estamos mencionando, sobre todo factores sociales y políticos a los que pocas veces se les da el peso que merecen. Es muy importante no dejarse engañar, muy importante. El cientificismo, que es como una especie de inflamación desordenada del conocimiento científico, no está en el ADN de la ciencia. Y si amas la ciencia, como yo amo la ciencia y se me nota, no tienes que volverte cientificista. Más bien, un poco de contexto, un poco de ubicación, te ayuda a tomar mejores decisiones para ti y para el lenguaje que utilizas. Recuerda, soy Fray Nelson Medina y nosotros seguimos de camino.